Estamos en Chile Rural y les cuento que tenemos el gusto de tener nuevamente con nosotros en esta mesa de trabajo al ministro Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo. ¿Cómo está, ministro? Muy bien, pues muchas gracias, aquí estamos Muchas luchando. gracias a usted por hacerse un espacio en su agenda para poder conversar con nosotros, poder contarle a nuestros auditores y auditoras y a quienes nos ven también a través de nuestras plataformas digitales. Vamos a hablar de un tema bien importante, que de hecho usted algo nos vino a contar hace unos meses que tiene que ver con precisamente a lo que nos abocamos nosotros, la ruralidad, ¿no? Que es el programa de habitabilidad rural y cumplimiento de la meta del plan de emergencia habitacional. Ministro, ¿le parece si entramos inmediatamente en Muy materia? bien, muy Quería bien. preguntarle, en primer lugar, obviamente, para quienes nos escuchan, contextualizar, ¿cómo nace este programa y qué lo hace distinto de otras políticas habitacionales, precisamente? Mire, la realidad del campo es distinta. La realidad rural es distinta y por lo tanto requiere programas distintos. Y lo distinto es que está mucho más disperso normalmente, no está agrupadas como el urbano. En segundo lugar, lleva muchos años sin cambios de vivienda en muchos de los lugares, años. O sea, estuve en estos días una señora que me decía yo tengo 90 años, me decía, y hace 90 años que vivo en la misma casa, en las mismas condiciones en el campo, en la zona rural. Bueno, son realidades que se repiten muy poco o mucho menos en lo urbano. Ujú. Y normalmente la vivienda está bastante vinculada a la actividad productiva, a la actividad que genera ingresos a la familia, ya sea gallinero, ya sea distintos tipos Claro, la de AFC. actividades. Y creo que hay una sensación de postergación en vivienda mucho más fuerte en el campo que en la ciudad. En la ciudad también hay sectores que no han logrado acceder a la vivienda adecuada y moderna. Bueno, en el campo nosotros estamos cumpliendo 10 años del programa de habitabilidad rural. Empezó hace 10 años. En estos años han sido como 56.000 los subsidios que se han entregado, no las viviendas, 56.000 los subsidios. Ya. La mitad tiene que ver con vivienda nueva y la otra para arreglar las viviendas, porque también hay un programa de arreglo. Eh, bueno, en este tiempo yo creo que se ha ido cambiando el programa, se ha ido mejorando. En el actual gobierno, la meta era 8.250, pero ya la superamos en vivienda rural. Ujú. Superamos esa meta y vamos a llegar probablemente a final de este gobierno a 10.000, un poco más terminadas como vivienda, no con subsidios, sino que terminadas como vivienda, Ya, que es distinto. claro. En el gobierno anterior lo que se hizo fue entregar muchos subsidios, pero no necesariamente vivienda. Y cuando llega el actual gobierno hay 19.000 personas que tienen el subsidio, pero no tienen vivienda, o sea, no lograron acceder a la vivienda porque no hicieron proyectos, por distintas dificultades, porque construir en el campo también es más complejo. Cuesta más porque cuesta más llegar con las empresas, con los materiales, está más lejos el sistema de agua, está más complejo para llegar el agua potable, me refiero. La PR son claves en el sector rural, que son alternativas. No hay sistema de alcantarillado en general y se está usando otras tecnologías. Pero a mí me ha impresionado mucho, sobre todo ciertos programas que nosotros desarrollamos. Por ejemplo, la semana pasada, yo estuve el jueves de la semana pasada en Araucanía y estuve fundamentalmente en Padre Las Casas y Nueva Imperial y estuvimos ahí viendo el tema de las viviendas Machi, que son viviendas que tienen condiciones especiales porque requieren tener una habitación adicional para la persona que están atendiendo y con un baño propio. Y la verdad que la motivación de las Machi y la reivindicación por esto, estamos haciendo dos programas ahí que no son individuales, son colectivos eso. Se gestiona colectivamente o se construye individual. Y, por ejemplo, también tenemos un programa bien potente en las islas, porque lo rural está ligado a localidades de menos de 5.000 habitantes. Claro. Entonces, la isla de Chiloé, en distintas islas, y son 75 viviendas, que es un programa experimental nuevo, no existía. Entonces, que se llevan viviendas, 4 viviendas en una isla, 2 viviendas, como parte de los programas con la familia, y se construyen. El hecho que en una isla que por tantos años no se haya construido, que lleguen 2 viviendas como parte de un programa público, es un cambio de expectativas, de visión. Claro. Lo otro que estamos también, que yo creo que quiero destacar, es la vivienda industrializada, porque la vivienda industrializada en el campo está agarrando más fuerza que en las, más rápidamente fuerza. Hay un señor por ahí que se llama, un empresario Capurro de apellido, que se ha especializado en diseñar y en construir. En este momento estamos con 629 viviendas construyéndose rural. No sé si usted las ha visto, son viviendas que se construyen en muy poco tiempo. O sea, en 3 meses está todo listo. ¿Eh? Ujú. Eh, eh,
Además, en la cocina viene unido a un sistema para tener calefacción, calentar agua y a su vez calentar la habitación o las habitaciones. También es otro modelo que se va creando. En fin, yo creo que hay un cierto dinamismo interesante que se está ahí desarrollando. Yo esperaba más, sin duda, siempre uno espera más, pero las dificultades mayores tienen que ver con el agua, principalmente el agua. La principal dificultad es que haya abastecimiento de agua, Claro. porque tiene que el servicio de salud, si es trasladado, tiene que evaluar que si reúne las condiciones o no, cuando es con aljibe o cuando es de otra forma. Bueno, y eso es lo que más retarde los permisos más bien en el lado sanitario que en los otros aspectos. Bueno, estamos avanzando. Así es. Bueno, ministro, en este contexto se habla de paneles solares, colectores, equipamiento ecológico. Son aspectos importantes para esta familia, ¿no? Y se nos podría comentar usted cómo ha evidenciado ahí en la práctica y en terrenos donde usted ha estado presente, de qué forma estos elementos hacen más autónomas precisamente a estas familias rurales. Mire, los paneles solares ya vienen de hace un tiempo. Va más allá incluso que este plan de habitabilidad rural. O sea, los paneles solares en el campo, hubo programas en distintos momentos, yo los vi en el norte, en Coquimbo, en distintos lados. Inicialmente el mayor problema era la mantención de ellos, porque no basta con tener paneles solares, sino cómo se asegura su funcionamiento. Pero ya se ha ido incorporando una cierta cultura, se ha ido preparando más gente, o sea, esto se va extendiendo. Además tenemos un sistema de envolventes térmicas también de las viviendas para que haya menos frío y menos calor en ellas, que otra cosa que PDA que se llama, que se va incorporando en general en los programas, no solo rurales, también urbanos, eso se va incorporando cada vez más. Y también sistema de circulación de aire para que no haya condensación dentro de aire dentro de las viviendas. Entonces, el estándar de las viviendas, porque eso es lo que me está preguntando usted, el estándar va subiendo y esto responde a necesidades y mejora la calidad de vida sin lugar a dudas. En regiones como Aysén ya tenemos todo cumplido el programa de 19.000 viviendas solamente con PDA, o sea que tiene envolvente térmica y por lo tanto tiene menores calores. Ventanas termopaneles, lo más frecuente que hoy día se tenga tanto en lo urbano como en lo rural. Claro. Entonces estamos en un cierto cambio importante en la calidad de la vivienda. Así es, ministro. Bueno, usted lo ha comentado, lo destacó, ya el programa superó la meta del plan de emergencia habitacional, más de 8.600 viviendas terminadas, cuando la meta era 8.215 durante esta administración, ¿no? Preguntarle en Tenemos 6.000 en construcción y vamos a terminar al final de este gobierno con 10.000. O sea, perfecto, mucho mayor. En este contexto, ¿cómo lograron superar esa meta, ministro, en un contexto tan desafiante como en el que estamos, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel global, ¿no? Yo creo que hay distintos factores, una pregunta bien importante, porque hemos tenido vientos en contra en lo presupuestario principalmente, pero en alguna forma hemos tenido cambios tecnológicos, hemos trabajado el banco de suelo, fue muy importante que el presidente Boric estableciera que para vivienda social todos los terrenos fiscales que no estuvieran usados en otra cosa había que destinarlo a vivienda social, eso ha facilitado. También de que ha habido cambios tecnológicos, como ya le señalaba, la vivienda industrializada, que tiene otro costo y tiene otras condiciones de instalación y de trabajo. En fin, yo creo que todo eso ha ayudado. Y yo sí, en esto uno tiende a ser como más ambicioso, esperaba ir más rápido con la vivienda industrializada, pero ya llevamos 600 en desarrollo, lo que es una cantidad que permite que en el sector rural se vean las viviendas y se valoricen. Porque hay mucha gente que le tiene desconfianza a la vivienda rural, cree que no es vivienda de verdad, cuando la verdad es que la vivienda rural hoy día el estándar, las viviendas sectores de mayores ingresos es industrializadas, en el campo, en todos lados, ya no va siendo la vieja vivienda clásica, o no toda, hay de todo. Claro. Pero todo eso va generando un ambiente favorable a esto. Sí, yo creo que el país tiene un compromiso y necesidad de avanzar mucho más en la vivienda rural. Bueno, en este contexto tan desafiante, ¿no? Entonces se mantiene esta meta de 2026 de llegar a 10.000 viviendas, ministro. Esperamos que se cumpla, incluso siempre uno espera que se supere, pero esperamos que se cumpla porque hay proyectos hoy día en todos lados. Fíjese que en el norte está surgiendo la aspiración en Pica, en distintas localidades que tienen localidades rurales, pocas localidades, pero las tienen, de llegar también allá con este programa y también con vivienda industrializada.
Y eso, la verdad que si se logra consolidar como alternativa para el futuro, va a aumentar mucho la capacidad de producción de vivienda. Luego le pregunto por algunos desafíos o objetivos a futuro. Precisamente, ministro, estamos conversando con el ministro Carlos Monte, ministro de Vivienda y Urbanismo, aquí en Chile Rural. Bueno, pasemos a eso precisamente, ministro. ¿Cuáles son los nuevos desafíos del programa en su visión para los próximos años, no? Mire, yo creo que nosotros hemos trabajado una meta porque el déficit era muy grande. El déficit rural es muy grande también. El déficit de vivienda, de falta de vivienda y de calidad de la vivienda, o sea, se requiere. Por lo tanto, aquí se requiere seguir aumentando la producción de vivienda, ¿no? Y a su vez seguir construyendo condiciones para poder aumentarla. O sea, hay que planificar más, hay que tener un banco de suelo, hay que seguir con la vivienda industrializada en todo lo rural. También hay que buscar formas de financiar la vivienda que no solo sean presupuestarios, que las personas tengan ahorro, pero también que para otros sectores se logre acceder al sistema financiero a tasas razonables, porque hay gente que tiene niveles de ingreso que está en condiciones de acceder, pero a unas tasas y con cuotas muy altas. Y bueno, y yo creo que una cuestión muy central es que se trabaje mucho con la familia y con la organización social, o sea, que se trabaje porque la vivienda no es un problema de los técnicos, no es un problema solamente de los empresarios, es también de las organizaciones sociales. Y por eso que creemos de que es muy importante para el futuro fortalecer eso. Además de eso, todo el tema de las zonas rurales es el tema de las parcelaciones. El tema de las parcelas de agrado. Hoy día en el país la última cifra que nosotros estudiamos son 350.000 parcelas de agrado. Con lo cual se va comiendo todo el campo, todas las zonas rurales, todo el suelo agrícola se va comiendo, o se va generando situaciones en que para los municipios es imposible abastecerlos de agua, recolección de basura, todas las cosas. Entonces necesitamos tener una estrategia de desarrollo rural mucho más potente. Una estrategia de desarrollo rural y urbano, porque esto tiene que ver con lo urbano también. Son desafíos de esa naturaleza, pero todo apuntando a mejorar la calidad de vida de las familias que viven en el campo. Fíjese que nosotros tenemos un programa que se llama Pequeñas Localidades, que no es exactamente habitabilidad rural, que son hasta 20. Que lo que hace es fortalecer la posibilidad de quedarse en la localidad donde se vive, y en muchos lados. Si no recuerdo mal, en el caso de Coquimbo, la cantidad de pequeñas localidades son como 4.000. Entonces, si en todas ellas se aumentara 4, 5, 10 viviendas, eso significa que hay personas que no se van a ir a las ciudades y se quedan donde están porque a veces no son tan lejanas, porque es su entorno más propio. Son formas de modificar la manera de entender el habitar. Y yo creo que eso, la experiencia de la pandemia, la experiencia de las nuevas tecnologías, de las nuevas formas de comunicación para desplazarse de un lugar a otro, son cosas que van ayudando en replantear la manera de vivir, de habitar. Ministro, ¿qué le diría a aquellas familias, algunas de ellas que nos escuchen y que aún esperan su vivienda rural? Yo le diría a la familia que si tienen posibilidad de ver en la página web del ministerio, que la vean. En segundo lugar, que si no lo tienen, que vayan a los servicios a averiguar qué información y qué alternativas existen. En tercer lugar, les diría que ojalá estén organizados. Ojalá que lo hagan no solo individual, sino con las localidades. Porque los programas con territoriales tienden a ser, porque si son 20 casas en un sector, no es lo mismo que una aislada de otra. No, es más fácil encontrar empresas, buscar las mejores tecnologías para construir, en fin, la forma de trasladar los materiales, distintas cosas que se facilitan en la medida que son un conjunto. Entonces, lo más importante es que tengan información, que sepan que el Estado tiene programas y que esos programas son para la familia y que del campo a la familia y que postulen. No se va a obtener a la primera, porque hay gente que ve que al tiro... No, esto hay bastante gente postulando y por lo tanto hay que ponerse en la disposición de hacerlo. En todos los programas también tienen que ahorrar, no es mucho, pero tienen que ahorrar algo. Sí, claro, es parte del proceso. Ministro, se me había quedado un tema en el tintero que quería preguntarle también, que tiene que ver con los subsidios antiguos, lo que se llamaba cartera crítica. ¿Cómo se resolvió ese problema? Bueno, se llamó cartera crítica a aquellas familias que tenían subsidio, pero no lo habían ejecutado. O sea, y por lo tanto el subsidio. Nosotros cuando entregamos todas estas cuentas de cuántas viviendas se construyen en el país, nosotros hemos entregado 220.000 viviendas terminadas y entregadas, son viviendas, no son subsidios. Claro. Bueno, en el caso de crítico, son familias que tienen el subsidio, pero no podían traducir el subsidio en vivienda. No tenían proyectos, no tenían empresas, no les alcanzaban los recursos que se habían asignado.
en fin, distintas cosas. Y lo que se tuvo un plan por distintos lados, por distintas regiones, especialmente en algunas más se concentraban, es atender especialmente a esa familia. De las 19.000, si no recuerdo mal, de las 19.000 que cuando partió este gobierno estaban en esa situación, hoy día queda una fracción muy menor que todavía no lo ha logrado, pero todavía hay esa cartera crítica. Perfecto. Ministro, bueno, para ir cerrando ya esta entrevista, preguntarle qué le diría a las familias que a las comunidades rurales, más que a las familias, hablando ya en un sentido más macro, que han creído en este programa impulsado durante esta administración. Perdón, pero ahora me recuerdo de que de las 19.000 que tenían subsidio y no tenían proyecto, hoy día las familias que no tienen proyecto son 3.209, o sea, ha disminuido bastante. Claro. Porque nosotros no entregamos papeles, como alguna gente dice, sino que se entregan subsidios con proyectos, y por lo tanto con terreno, con lugares, en fin, distintas realidades. ¿Qué le diría a la familia en términos mensaje a las comunidades que han creído en este programa? Mire, cuando uno tiene dudas respecto a las cosas, hay que ir a ver las propuestas, hay que ir a ver lo que ocurrió con otros proyectos, hay que ver si es verdad o no es verdad, porque hay gente que le dice, mire, todo eso es mentira, no existe. No, bueno, que lo vayan a ver. O sea, que primero pregunten las direcciones, dónde están esas viviendas en su localidad que se han o construido con estos programas, que las vayan a ver en sus características, que se liguen al municipio, porque los municipios en esto deben jugar un papel, no todos lo hacen, pero deben jugar un papel muy central. Vale. Y por último, si tuviera que resumir estos 10 años en una frase, ¿cuál sería? Mejora la calidad de vida de las familias del campo. Buenísimo. Ministro Carlos Montes, junto con agradecerle estos minutos conversando con Chile Rural y entregando este importante balance, nueva información a todos nuestros auditores y auditoras. Quería dejarle los micrófonos abiertos para que usted mismo se pueda despedir de quienes nos siguen en Chile Rural. Mire, yo he vivido siempre en lo urbano y he trabajado, fui parlamentario mucho tiempo, como parlamentario en lo urbano fundamentalmente, porque fui senador de la metropolitana, en fin. Pero como ministro he aprendido bastante de la situación rural en términos de conocerla mejor, de ver la disposición, las necesidades y las expectativas, y yo creo que el sector, las familias que viven en el sector rural tienen que entender de que la vivienda es un derecho y tienen por lo tanto posibilidad de exigir que eso ocurra, que se haya programa y que se llegue a ello, entendiendo que siempre hay un proceso porque hay déficit, entonces no todo se resuelve inmediatamente, pero que lo tomen como un derecho y por lo tanto que se organicen, que participen con otros, que se relacionen con el Ministerio de la Vivienda en las regiones y cuando corresponde en las comunas también hay comunas que hay oficinas y mucho con los municipios que tienen iniciativa en lo rural. O sea, es un derecho a vivir mejor, a tener mejor calidad de vida. Y es muy necesario no solo para ellos, sino para las ciudades. Si toda la gente que está en el campo se va a las ciudades, la verdad que las ciudades pasan a tener hacinamiento, y empeora la calidad de vida si todos se van a las ciudades, porque tenemos tacos por todos lados, problemas por todos lados. En los años, cuando se creó este ministerio, que fue hace 60 años, se creó cuando estaba el flujo de la gente del campo a la ciudad. Ese era el flujo principal y ahí había mucha demanda de vivienda, muchas tomas, muchos campamentos, muchos loteos irregulares. Bueno, hoy día eso existe en otro nivel, pero es tremendamente importante que las personas estén organizadas, participando y entiendan de que este es un derecho, la vivienda es un derecho y ellos tienen posibilidad de vivir por los programas que hay en mejores condiciones. Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Chile Rural. Muchas gracias a Chile Rural y también a FUCOA y me dicen que tienen un programa televisivo de alto rating, pero espero que no sé cómo se ve ese programa en realidad, porque son podcasts. Sí, nos pueden seguir por radiovinagre.cl y nuestro canal en YouTube. Muy bien, muchas gracias a usted y a todo el equipo. Vale, muchas gracias, ministro. Hasta luego.